te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Cuba reaccionó a la decisión de Estados Unidos de retirar a más de la mitad del personal de su embajada en La Habana. El régimen de Raúl Castro calificó como precipitada la decisión de la administración Trump. La directora para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, afirmó ante los medios que esta decisión va a afectar la relación bilateral, aunque reafirmó la voluntad de su gobierno de continuar la cooperación activa entre autoridades. Nosotros consideramos que la decisión anunciada hoy por el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado es precipitada y va a afectar las relaciones bilaterales, en particular la cooperación sobre temas de interés mutuo entre los dos países y los intercambios de diversa naturaleza que tienen lugar entre Cuba y los Estados Unidos. Yo deseo reiterar que la voluntad de Cuba es continuar una cooperación activa entre las autoridades de los dos países. Nos acompaña para hablar y profundizar sobre este tema Otto Reich, ex subsecretario de los Estados Unidos para el hemisferio occidental. Señor Reich, bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Se precipitó Estados Unidos en lo anunciado el día de hoy, como señala Cuba? No, no se precipitó en lo más mínimo. Hay que recordar que ahora sabemos que estos ataques sónicos, como les dice la administración, comenzaron hace 2 años. Comenzaron bajo la propia administración del presidente Obama, que básicamente comenzó tabula rasa, como si nunca hubiera ocurrido nada entre Estados Unidos y Cuba, y dijo que ya se habían olvidado los Estados Unidos de la Guerra Fría y de los ataques de la Guerra Fría, etcétera. Y sin embargo, ahora sabemos que esto comenzó entonces y ha continuado por los últimos 7 meses que bajo la administración Trump. Así que no creo que esto es ninguna precipitación, al contrario, me parece que han sido bastante pacientes. Ahora, por otra parte, mucha gente se queda esperando, digamos que un informe concreto en relación a lo que pasa. Sabemos que se habla de ataques acústicos o sónicos. ¿No sería conveniente que el gobierno de los Estados Unidos presentara exactamente qué es lo que está o qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que se cree que ha ocurrido y con qué artefacto o de qué forma ha sido afectado el personal? Bueno, pero ¿cómo es que el gobierno de Estados Unidos puede presentar un informe, como usted dice, completo de lo que ha ocurrido cuando se trata de unos ataques contra diplomáticos y otro personal de la Embajada de los Estados Unidos en un país hostil, en un país de un partido, de un solo partido, de un país de Estado policíaco? O sea, ¿cómo Estados Unidos va a llevar a cabo una investigación en Cuba, donde un régimen totalmente comunista, un régimen totalitario, ha mantenido un control total por 58 años? Ahí no se puede hacer una investigación. No, se lo pregunto, señor Reich, porque hace unos días atrás, o hace unas semanas atrás, cuando esto comenzaba, traté el programa alguna tarde y llegué a conversar con un neurólogo que decía que era complicado esto, que no lo veía como tan posible, pero que ayudaría mucho saber un poco más. Entiendo perfectamente lo que usted señala, por supuesto, cómo hacer una investigación, pero quizás se tenga algún tipo de idea por los síntomas, o mejor dicho, por los resultados que ha arrojado el personal afectado. Ahora, en base... Bueno, permítame decirle que sí, claro. Precisamente es por los resultados que han arrojado esos ataques, que son resultados muy serios, es que Estados Unidos ha tomado esa decisión hoy. No hay duda que al tomar esta decisión Estados Unidos básicamente pone la responsabilidad de lo que ocurrió directamente en las manos del gobierno de Cuba.
¿Cuál tendría que ser la respuesta de Cuba, más allá de, como decía la señora Vidal, pensar que esto va a afectar la cooperación o el estado de las relaciones? Pero no entiendo, ¿cuál sería la reacción de Cuba? No. ¿Cuál tendría que ser la reacción de Cuba, más allá de decir que esto va a traer una afectación a las relaciones? Bueno, yo no sé cuál tendría que ser la relación de Cuba, eso tendría que preguntárselo a un funcionario del gobierno de Cuba, pero después de todo, nuevamente, Estados Unidos sospecha muy fuertemente que fue el gobierno de Cuba el que llevó a cabo esto. Y esto no es la primera vez que el gobierno de Cuba viola los derechos de los diplomáticos de los Estados Unidos y de otros países occidentales en La Habana. Han fingido accidentes de tránsito, por ejemplo, contra la esposa de un embajador checo, porque el embajador checo estaba recibiendo en la residencia a disidentes cubanos y al gobierno no le gustaba eso. Y de pronto la señora del embajador estaba manejando en La Habana y fue embestida por un camión del ejército de Cuba. Ah, claro, el gobierno de Cuba dijo que había sido un accidente, pero sabemos cómo son los accidentes en los países comunistas. No son accidentales. Sí, y también está el caso de Osvaldo Payá, por ejemplo, en el que su hija ha señalado una situación o una circunstancia similar a la que usted menciona. 60% menos del personal. La señora, en la Embajada de Estados Unidos, la señora Vidal señala que esto va a interrumpir la cooperación, etcétera. Estados Unidos evalúa además la permanencia de la embajada en la isla. No tenemos una bola de cristal, por supuesto, pero ¿qué cree usted? ¿Cómo va a desarrollarse de aquí en adelante, a partir de esto que ha ocurrido hoy, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? Mire, yo he dicho en este programa y en este canal muchas veces por los últimos meses que el famoso deshielo del presidente Obama se acabó. Primero, que debía haberse acabado porque fue un gran error, fue uno de los muchos errores de política exterior del presidente Obama, junto con Irán, Irak, Corea del Norte y otros. Las decisiones que tomó no ayudaron a los Estados Unidos, igual que en Cuba. No pidió ningún cambio interno en la dictadura de Cuba, no pidió ningún cambio externo en la política exterior de Cuba. Hoy vemos que Cuba, francamente, controla a Venezuela, un país muy importante para Colombia, y las órdenes para el presidente Maduro llegan de La Habana. O sea, todo eso se acabó, por lo menos desde el punto de vista de que le llegue dinero de Estados Unidos al gobierno de Cuba. El turismo, los aviones y todo eso poco a poco va a desaparecer porque el gobierno de Cuba sigue siendo una dictadura que no quiere relaciones normales. Dice que quiere, pero no quiere relaciones normales porque si las quisiera, tuviera que conducirse como un gobierno normal y no lo es un gobierno que tiene 58 años en el poder, sin elecciones y sin darle derechos humanos, permitirle derechos políticos o civiles a su pueblo. Usted lo ha dicho, dice que quiere, pero es que, digamos, ni siquiera la represión ha disminuido un ápice. Cada fin de semana lo que vemos son nuevos presos políticos y más represión en la isla. La represión, desde que el presidente Obama abrió las relaciones de nuevo en diciembre del 2014, la represión ha incrementado en Cuba porque algunos cubanos pensaron que esa llamada apertura quería decir que ellos iban a poder tener derechos como por ejemplo los colombianos lo tienen o otros que estén escuchando este programa. Y la dictadura de Raúl Castro dijo, no, ustedes están muy equivocados, aquí no cambia nada, y a los cubanos que decidieron tratar de probar que si existía un nuevo sistema en Cuba, pues los atacaron igual, le dieron golpes a las damas de blanco, que son
unas señoras que todo lo que hacen es los domingos vestirse de blanco, ir a la misa. Todos los domingos le dan palizas y las llevan a la cárcel y después las sueltan para hacer lo mismo la próxima semana. O sea, ese gobierno es una cosa que francamente no debía existir en este siglo en el mundo. Quiero agradecer a Otto Reis por estar con nosotros la tarde de hoy. Buenas tardes. Sigamos con informaciones destacadas. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha decidido este viernes retirar más de la mitad de su personal diplomático en Cuba por supuestos incidentes de salud reportados por estos funcionarios, que no quedan del todo claros. Cuba responde a través de su directora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, y dice es una decisión apresurada, precipitada, porque no han concluido las pesquisas y afectará sobre todo las relaciones bilaterales de aquí en lo adelante. Ampliamos con Alien Fernández, corresponsal de Telesur en La Habana. Alien, quiero contigo ir a lo concreto. ¿Qué cosas dice el comunicado emitido por el gobierno estadounidense allí en lo específico que todavía no se ha informado del todo? ¿Y cuál es la lectura que se está haciendo desde La Habana? Hola Lucía, un gusto saludarte a esta hora de la noche desde la capital cubana. Bueno, lo que ha ocurrido durante la jornada de hoy es que al parecer Estados Unidos ha dado un paso muy concreto en su propósito, en el propósito de la nueva administración estadounidense de deteriorar sus relaciones con Cuba. Me preguntabas concretamente sobre qué decía este comunicado. Bueno, hay cuestiones muy particulares que hay que atender. Estamos hablando de la reducción de la mitad de los diplomáticos estadounidenses en la Embajada de los Estados Unidos acá en Cuba, y ha dicho que mantendría en La Habana solamente su personal de emergencia. Esto en una clara alusión a una situación excepcional entre Cuba y los Estados Unidos. También estamos hablando de la reducción de los servicios consulares. Esto también es importante ponerlo en su justa medida, porque estamos hablando de que habitualmente acuden a la Embajada de los Estados Unidos acá en Cuba cientos de personas a solicitar visado para, por ejemplo, viajar a los Estados Unidos a visitar a sus familiares. Estas operaciones se van a ver seriamente afectadas. Y otra cuestión muy concreta es que el Departamento de Estado ha emitido una alerta a los ciudadanos estadounidenses diciéndole que no viajen a Cuba, sugiriéndoles que no viajen a Cuba porque podrían ser víctimas también de estos supuestos ataques que han sufrido los diplomáticos estadounidenses. Esto en el entendido de que estos ataques, muchos de estos ataques tuvieron lugar en instalaciones hoteleras, en instalaciones turísticas. Como tú adelantabas, tan pronto se supo esta información, pues la directora de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, pues salió al paso a estas declaraciones y habló del compromiso de Cuba con la protección de todo el personal diplomático, no solamente de los Estados Unidos, sino de todo el mundo que labora acá en la mayor de las Antillas. Escuchemos. Yo deseo enfatizar que el gobierno de Cuba no tiene responsabilidad alguna con los hechos que se alegan y cumple seria y rigurosamente sus obligaciones con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 en lo que respecta a la protección de la integridad de los funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados en Cuba, sin excepción, y sus familiares. Nosotros consideramos que la decisión anunciada hoy por el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado es precipitada y va a afectar las relaciones bilaterales, en particular la cooperación sobre temas de interés mutuo entre los dos países y los intercambios de diversa naturaleza que tienen lugar entre Cuba y los Estados Unidos. Algo, por supuesto, Lucía, significativo es el hecho de que muchos analistas están destacando ya que se trata de una importante campaña política de los Estados Unidos, y en toda campaña política, por supuesto, que los medios de comunicación tienen un peso importante. Desde que se conocieron estas medidas hasta este minuto, pues varios medios hegemónicos contrarios a la revolución pues están haciendo ver la idea de que las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba se han congelado. Hay que aclarar
que esto no es para nada así, por lo menos hasta este instante. El propio comunicado los dice, habla del interés de los Estados Unidos de continuar trabajando con Cuba en temas puntuales como la seguridad nacional y la política exterior. Sin embargo, por supuesto que estas acciones de Washington afectan el diálogo político entre ambas naciones, por ejemplo, con el hecho de que no se puedan hacer determinadas reuniones que hasta este minuto tenían lugar en la Embajada de los Estados Unidos acá en La Habana. También durante la jornada de hoy, la directora de los Estados Unidos de la Cancillería de la isla habló de la voluntad del gobierno cubano, de la disposición de que se investigue a fondo estos sucesos de los supuestos ataques a diplomáticos y que se pueda tener un veredicto final, una realidad concreta de lo acontecido. Escuchemos. Yo deseo reiterar que la voluntad de Cuba es continuar una cooperación activa entre las autoridades de los dos países para el esclarecimiento total de estos hechos, y para ello será esencial tener y contar con la participación y el involucramiento efectivo de las autoridades estadounidenses. Lo que ha ocurrido concretamente es que Estados Unidos se ha desentendido de lo que le ha dicho la parte cubana. Recordemos, Lucía, que esta misma semana el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Tillerson, y él le hablaba de la decisión de Cuba, de la propuesta de Cuba, de no politizar este tema y de no tomar decisiones precipitadas. Washington ha hecho absolutamente lo contrario. Lo que dicen ya muchos expertos en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos es que se está generando un escenario, un ambiente político propicio para el rompimiento de relaciones diplomáticas y para regresar a una confrontación que ha sido la tradicional entre los Estados Unidos y Cuba, marcada por la hostilidad y la agresividad de Washington a La Habana. Lucía. Alien, gracias por todos estos detalles, por actualizarnos. Hasta pronto, hasta una próxima oportunidad. Avanzamos en Edición Central. Tema siguiente. Represión desde que el presidente Obama abrió las relaciones de nuevo en diciembre del 2014, la represión ha incrementado en Cuba porque algunos cubanos pensaron que esa llamada apertura quería decir que ellos iban a poder tener derechos como por ejemplo los colombianos lo tienen o otros que estén escuchando este programa. Y la dictadura de Raúl Castro dijo, no, ustedes están muy equivocados, aquí no cambia nada, y a los cubanos que decidieron tratar de probar que si existía un nuevo sistema en Cuba, pues los atacaron igual, le dieron golpes a las damas de blanco, que son unas señoras que todo lo que hacen es los domingos vestirse de blanco, ir a la misa, todos los domingos le dan palizas y las llevan a la cárcel y después las sueltan para hacer lo mismo la próxima semana. O sea, ese gobierno es una cosa que francamente no debía existir en este siglo en el mundo. Quiero agradecer a Otto Reis por estar con nosotros la tarde de hoy. Buenas tardes. Sigamos con informaciones destacadas. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha decidido este viernes retirar más de la mitad de su personal diplomático en Cuba por supuestos incidentes de salud reportados por estos funcionarios, que no quedan del todo claros. Cuba responde a través de su directora general de Estados Unidos, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, y dice es una decisión apresurada, precipitada, porque no han concluido las pesquisas y afectará sobre todo las relaciones bilaterales de aquí en lo adelante. Ampliamos con Alien Fernández, corresponsal de Telesur en La Habana. Alien, quiero contigo ir a lo concreto. ¿Qué cosas dice el comunicado emitido por el gobierno estadounidense allí en lo específico que todavía no se ha informado del todo? ¿Y cuál es la lectura que se está haciendo desde La Habana?
Hola Lucía, un gusto saludarte a esta hora de la noche desde la capital cubana. Bueno, lo que ha ocurrido durante la jornada de hoy es que al parecer Estados Unidos ha dado un paso muy concreto en su propósito, en el propósito de la nueva administración estadounidense de deteriorar sus relaciones con Cuba. Me preguntabas concretamente sobre qué decía este comunicado. Bueno, hay cuestiones muy particulares que hay que atender. Estamos hablando de la reducción de la mitad de los diplomáticos estadounidenses en la Embajada de los Estados Unidos acá en Cuba, y ha dicho que mantendría en La Habana solamente su personal de emergencia. Esto en una clara alusión a una situación excepcional entre Cuba y los Estados Unidos. También estamos hablando de la reducción de los servicios consulares. Esto también es importante ponerlo en su justa medida porque estamos hablando de que habitualmente acuden a la Embajada de los Estados Unidos acá en Cuba cientos de personas a solicitar visado para, por ejemplo, viajar a los Estados Unidos. ¿Y con qué artefacto, de qué forma ha sido afectado el personal? Bueno, pero ¿cómo es que el gobierno de Estados Unidos puede presentar un informe, como usted dice, completo de lo que ha ocurrido cuando se trata de unos ataques contra diplomáticos y otro personal de la Embajada de los Estados Unidos en un país hostil, en un país de un partido, de un solo partido, de un país de Estado policíaco? O sea, ¿cómo Estados Unidos va a llevar a cabo una investigación en Cuba, donde un régimen totalmente comunista, un régimen totalitario, ha mantenido un control total por 58 años? Ahí no se puede hacer una investigación. No, se lo pregunto, señor Reis, porque hace unos días atrás, o hace unas semanas atrás, cuando esto comenzaba, traté el programa alguna tarde y llegué a conversar con un neurólogo que decía que era complicado esto, que no lo veía como tan posible, pero que ayudaría mucho saber un poco más. Entiendo perfectamente lo que usted señala, por supuesto, cómo hacer una investigación, pero quizás se tenga algún tipo de idea por los síntomas, o mejor dicho, por los resultados que ha arrojado el personal afectado. Ahora, en base... Bueno, permítame decirle que sí, claro, precisamente es por los resultados que han arrojado esos ataques, que son resultados muy serios, es que Estados Unidos ha tomado esa decisión hoy. No hay duda que al tomar esta decisión, Estados Unidos básicamente pone la responsabilidad de lo que ocurrió directamente en las manos del gobierno de Cuba. ¿Cuál tendría que ser la respuesta de Cuba, más allá de, como decía la señora Vidal, pensar que esto va a afectar la cooperación o el estado de las relaciones? Pero no entiendo, ¿cuál sería la reacción de Cuba? No. ¿Cuál tendría que ser la reacción de Cuba, más allá de decir que esto va a traer una afectación a las relaciones? Bueno, yo no sé cuál tendría que ser la relación de Cuba, eso tendría que preguntárselo a un funcionario del gobierno de Cuba. Pero después de todo, nuevamente, Estados Unidos sospecha muy fuertemente que fue el gobierno de Cuba el que llevó a cabo esto. Y esto no es la primera vez que el gobierno de Cuba viola los derechos de los diplomáticos de los Estados Unidos y de otros países occidentales en La Habana. Han fingido accidentes de tránsito, por ejemplo, contra la esposa de un embajador checo, porque el embajador checo estaba recibiendo en la residencia a disidentes cubanos y al gobierno a visitar a sus familiares. Estas operaciones se van a ver seriamente afectadas. Y otra cuestión muy concreta es que el Departamento de Estado ha emitido una alerta a los ciudadanos estadounidenses diciéndole que no viajen a Cuba, sugiriéndoles que no viajen a Cuba porque podrían ser víctimas también de estos supuestos ataques que han sufrido los diplomáticos estadounidenses. Esto en el entendido de que estos ataques, muchos de estos ataques tuvieron lugar en instalaciones hoteleras, en instalaciones turísticas. Como tú adelantabas, tan pronto se supo esta información, pues la directora de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, pues salió al paso a estas declaraciones y habló del compromiso de Cuba con la protección de todo el personal diplomático, no solamente de los Estados Unidos, sino de todo el mundo que labora acá en la mayor de las Antillas. Escuchemos.
Yo deseo enfatizar que el gobierno de Cuba no tiene responsabilidad alguna con los hechos que se alegan y cumple seria y rigurosamente sus obligaciones con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 en lo que respecta a la protección de la integridad de los funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados en Cuba, sin excepción, y sus familiares. Nosotros consideramos que la decisión anunciada hoy por el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado es precipitada y va a afectar las relaciones bilaterales, en particular la cooperación sobre temas de interés mutuo entre los dos países y los intercambios de diversa naturaleza que tienen lugar entre Cuba y los Estados Unidos. Algo, por supuesto, Lucía, significativo es el hecho de que muchos analistas están destacando ya que se trata de una importante campaña política de los Estados Unidos, y en toda campaña política, por supuesto, que los medios de comunicación tienen un peso importante. Desde que se conocieron estas medidas hasta este minuto, pues varios medios hegemónicos contrarios a la revolución pues están haciendo ver la idea de que las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba se han congelado. Hay que aclarar que esto no es para nada así, por lo menos hasta este instante. El propio comunicado los dice, habla del interés de los Estados Unidos de continuar trabajando con Cuba en temas puntuales como la seguridad nacional y la política exterior. Sin embargo, por supuesto que estas acciones de Washington afectan el diálogo político entre ambas naciones, por ejemplo, con el hecho de que no se puedan hacer determinadas reuniones que hasta este minuto tenían lugar en la Embajada de los Estados Unidos acá en La Habana. También durante la jornada de hoy, la directora de los Estados Unidos de la Cancillería de la isla habló de la voluntad del gobierno cubano, de la disposición de que se investigue a fondo estos sucesos. No le gustaba eso, y de pronto la señora del embajador estaba manejando en La Habana y fue embestida por un camión del ejército de Cuba. Claro, el gobierno de Cuba dijo que había sido un accidente, pero sabemos cómo son los accidentes en los países comunistas. No son accidentales. Sí, y también está el caso de Osvaldo Payá, por ejemplo, en el que su hija ha señalado una situación o una circunstancia similar a la que usted menciona. 60% menos del personal. La señora, en la Embajada de Estados Unidos, la señora Vidal señala que esto va a interrumpir la cooperación, etcétera. Estados Unidos evalúa además la permanencia de la embajada en la isla. No tenemos una bola de cristal, por supuesto, pero ¿qué cree usted? ¿Cómo va a desarrollarse de aquí en adelante, a partir de esto que ha ocurrido hoy, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? Mire, yo he dicho en este programa y en este canal muchas veces por los últimos meses que el famoso deshielo del presidente Obama se acabó. Primero, que debía haberse acabado porque fue un gran error, fue uno de los muchos errores de política exterior del presidente Obama, junto con Irán, Irak, Corea del Norte y otros. Las decisiones que tomó no ayudaron a los Estados Unidos, igual que en Cuba. No pidió ningún cambio interno en la dictadura de Cuba, no pidió ningún cambio externo en la política exterior de Cuba. Hoy vemos que Cuba, francamente, controla a Venezuela, un país muy importante para Colombia, y las órdenes para el presidente Maduro llegan de La Habana. O sea, todo eso se acabó, por lo menos desde el punto de vista de que le llegue dinero de Estados Unidos al gobierno de Cuba. El turismo, los aviones y todo eso poco a poco va a desaparecer, porque el gobierno de Cuba sigue siendo una dictadura que no quiere relaciones normales. Dice que quiere, pero no quiere relaciones normales, porque si las quisiera, tuviera que conducirse como un gobierno normal, y no lo es un gobierno que tiene 58 años en el poder, sin elecciones y sin darle derechos humanos, permitirle derechos políticos o civiles a su pueblo. Usted lo ha dicho, dice que quiere, pero es que, digamos, ni siquiera
la represión ha disminuido un ápice. Cada fin de semana lo que vemos son nuevos presos políticos y más represión en la isla. Te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Cuba reaccionó a la decisión de Estados Unidos de retirar a más de la mitad del personal de su embajada en La Habana. El régimen de Raúl Castro calificó como precipitada la decisión de la administración Trump. La directora para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, afirmó ante los medios que esta decisión va a afectar la relación bilateral, aunque reafirmó la voluntad de su gobierno de continuar la cooperación activa entre autoridades. Nosotros consideramos que la decisión anunciada hoy por el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado es precipitada y va a afectar las relaciones bilaterales, en particular la cooperación sobre temas de interés mutuo entre los dos países y los intercambios de diversa naturaleza que tienen lugar entre Cuba y los Estados Unidos. Yo deseo reiterar que la voluntad de Cuba es continuar una cooperación activa entre las autoridades de los dos países. Nos acompaña para hablar y profundizar sobre este tema Otto Reich, ex subsecretario de los Estados Unidos para el hemisferio occidental. Señor Reich, bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Se precipitó Estados Unidos en lo anunciado el día de hoy, como señala Cuba? No, no se precipitó en lo más mínimo. Hay que recordar que ahora sabemos que estos ataques sónicos, como les dice la administración, comenzaron hace 2 años. Comenzaron bajo la propia administración del presidente Obama, que básicamente comenzó tabula rasa, como si nunca hubiera ocurrido nada entre Estados Unidos y Cuba, y dijo que ya se habían olvidado los Estados Unidos de la Guerra Fría y de los ataques de la Guerra Fría, etcétera. Y sin embargo, ahora sabemos que esto comenzó entonces y ha continuado por los últimos 7 meses que bajo la administración Trump. Así que no creo que esto es ninguna precipitación, al contrario, me parece que han sido bastante pacientes. Ahora, por otra parte, mucha gente se queda esperando, digamos que un informe concreto en relación a lo que pasa. Sabemos que se habla de ataques acústicos o sónicos. ¿No sería conveniente que el gobierno de los Estados Unidos presentara exactamente qué es lo que está o qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que se cree que ha ocurrido?